Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según su latitud. Gracias a nuestras invitadas y a ustedes, público querido, por acompañarnos incluso antes de empezar esta transmisión en vivo. Gracias por estar ahí. Muchas gracias a Claxo por este espacio y como grupo de trabajo, Cuerpos, Territorios y Resistencias, es bien importante poder dedicar este pluriversario al tema que las colegas que están aquí y otras que estarán en la siguiente ronda presentes, el tema que ellas a través de su libro y su blog ponen sobre la mesa. Este tema, como ustedes vieron, es mujeres indígenas, mujeres diversas, nombrando el racismo en la educación superior. En este pluriversario queremos conversar con nuestras compañeras profesionistas, licenciadas, maestras, doctoras de pueblos originarios, quienes vienen de diferentes pueblos, Chol, Maya Peninsular, Nahua, Ñusabi, Rarámuri, Celtal, Zapoteca y también mujeres mestizas. Queremos hablar con ustedes, conversar y sobre todo nos interesa mucho cómo han experimentado el racismo cuando cursan su formación en educación superior. Nos interesa muchísimo escuchar los análisis situados teórico-políticos que ustedes tienen, sus estrategias de resistencia y resiliencia para combatir o enfrentar las prácticas racistas. Y también algo que resuena con lo que venimos haciendo en el GTCúter es cómo tiene sentido seguir ocupando las instituciones de educación superior si en su médula están llenas de racismos estructurales y de microrracismos. Algo que ustedes abordan cuidadosamente a lo largo del libro que hoy nos da sentido de conversación. Aquí detengo mis palabras para pedirles a ustedes que muy brevemente, pero de manera sustanciosa, se presenten. ¿Quiénes son? ¿Dónde estudiaron su educación superior? ¿Dónde trabajan y luchan? Porque bueno, lo que sabemos, las que les conocemos, es que son mujeres profesionistas, pero también son mujeres con activismo social y político. Voy a ir pidiendo a cada una de ustedes que por favor se presente. Adelante, maestra Yamili, si se presenta usted. Gracias. Bishabehlesh, Kima Kinwar Dora, Abet le much Sikbala, Abet Ilikba, Utial Tuklik Yola le Lobita Tanu Yuchute Yokulkaban. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en estos momentos porque es muy importante seguir dialogando, no solamente lo que nos duele en este mundo, sino también estas formas en las que podemos hacer red y buscar posibles resiliencias. Mi nombre es Yamile Chantzul. Ahora me atrevo a decir que soy mujer maya de Sanacat, Yucatán, y que nombrarme de este modo como una mujer que habita su lengua, su pueblo, que lo recorre y habla con las mujeres sobre su linaje, no ha sido sencillo, pero aquí estamos y esta es una muestra de ir ocupando estos espacios que siempre nos ha correspondido. Formo parte de la organización Uyichlu'um, el fruto de la tierra, en donde tenemos procesos con mujeres, familias, milperas, ejidatarios, familias de ejidatarios y niñeces. Y aquí estaremos dialogando. Muchas gracias. Muchas gracias, Yami. Por favor, Angélica, adelante. Colega Angélica. Panolti, no yolikniwa, nipaki nikan semolochogua y techinintonali. Buen día, compañeras. Mi nombre es Angélica Hernández Vázquez. Estoy muy contenta de que nos encontremos en este espacio, de compartir la palabra y un poquito de nuestra historia. Soy originaria de Rafael Delgado, Veracruz, un pueblo nahua de la Sierra de Songolica. Estudié y colaboro en la Universidad Veracruzana Intercultural, con sede en Grandes Montañas.
Y bueno, a través de este espacio intenciono la creación audiovisual sobre las regiones náhuatl, sobre las problemáticas, las historias, y también para que las y los estudiantes tengan las herramientas para representar y representarse. Además, también me interesó en temas de género y de revitalización lingüística, y estoy contenta de estar en este día con ustedes. Muchísimas gracias, colega Angélica. Adelante, doctora Georgina. Pues bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Pues bueno, mi nombre es Georgina Méndez. Yo, bueno, soy de Chiapas, de una comunidad indígena, en Chol, en la zona norte de Chiapas. Y pues igual muy contenta de estar aquí en este diálogo entre mujeres y pues hablando justamente del trabajo de la escritura de las mujeres indígenas. Yo ahorita estoy viviendo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Trabajo en la Universidad Intercultural de Chiapas, donde pues imparto clases a nivel de licenciatura y de posgrado. Creo que justamente lo que decía Xochitl, ¿no? Es un reto también estar justamente en estas instituciones, pues de alguna manera para, uno piensa, ¿no? Como crear espacios de diálogo y también en la medida de lo posible tener cierta incidencia en los procesos formativos de los estudiantes, ¿no? Que además en el caso de nosotras y del caso de esta universidad en particular, pues tiene un proceso de formación para estudiantes indígenas, ¿no? Entonces creo que hay un espacio, ¿no? Como de diálogo. Bueno, soy antropóloga, digo, si vamos haciendo nuestra formación, soy antropóloga de formación, estudié en Ecuador la maestría, ¿no? Y yo creo que estas alianzas y el trabajo de conocer otros pueblos y otras comunidades fuera de nuestros espacios, ¿no? De territoriales, de alguna manera también hay un proceso de fortalecimiento de la identidad y de la participación específicamente de mujeres indígenas, ¿no? Entonces, bueno, en esto ando, ¿no? En el tema justamente participación de mujeres indígenas y en el proceso de la escritura entre mujeres, para mujeres y desde los pueblos. Bueno, y muchas gracias. No, muchísimas gracias, querida Geo. Vamos a pasar con la doctora Marina, por favor. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Marina Cadaval Narezo. Yo estoy en Holanda ahorita, acá es de noche, son las 9 de la noche. Yo recién terminé el doctorado en el cual estuve reflexionando con mis compañeras indígenas justamente sobre varios aspectos de sus procesos de desarrollo académico y profesional. Nos conocimos hace tiempo, hace muchos años, en lo que fue en México la primera iniciativa que dio becas a hombres y mujeres de los pueblos originarios, justamente para que hicieran posgrados, en el cual yo estuve laborando alrededor de 15 años, y fue ahí donde tuvimos estos primeros encuentros con ellas, ¿no? Yo estoy ahorita en el proceso del postdoctor, digo, no el postdoctorado, haber terminado el doctorado, cerrando algunos proyectos, trabajo con temas también de género, de interculturalidad, de diversidad, de inclusión, sobre todo en cuestiones de educación superior, pero en una postura política, digamos, con la que voy cruzándome en todos los aspectos de mi vida. Gracias. Muchas gracias, querida Marina. Solamente decirle al público que nos sigue que por favor en los chats del Zoom, del Facebook o del YouTube vayan escribiendo sus comentarios, saludos, preguntas, porque es bien importante que ustedes también participen y nos dejen saber su sentipienso. Al rato vamos a dar un espacio para leer lo que ustedes nos manden. Y por supuesto que no son todas las participantes en este libro y en este blog que nos converge, que nos hace converger. Hay más, por eso es que hemos preparado dos diferentes momentos, pero en este primer momento vamos a pedirle, por favor, a la colega Marina, si pudiera ella hablarnos de manera muy sintética, porque es una larga historia de muchos años, sobre cómo se formó esta red y este espacio de trabajo colectivo. En la página 14 de su libro, en la introducción que escriben a varias manos, dicen para desilvanar y nombrar el racismo.
Entonces, si nos pudieras contar un poco, y aquí más o menos nos hemos organizado para la automoderación en los tiempos, y cualquier cosa te ayudo. Adelante, Marina. Ay, gracias, Xochitl. Sí, ahí te encargo el tiempo. Bueno, pues me gusta pensar justamente que este libro empezó hace muchos años, ¿no? Que es un libro de encuentros y reflexiones que de alguna manera, aunque no fue concreta, inició justamente cuando nos conocimos hace 15, 20 años en aquel programa en el que había muchas inquietudes, ¿no? No necesariamente hablábamos nada más o específicamente de racismo, pero hablábamos de identidades, ahora esto que decía Yami, ¿no? De poderse nombrar como mujer maya, de qué implicaba la educación, de qué implicaba la educación superior, si valía la pena, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ahí fue un primer momento que me atrevería yo a decir que en los últimos 4 o 5 años retomamos de una manera un poquito más concreta con el pretexto de mi investigación de doctorado, ¿no? Después de yo haber trabajado en esta iniciativa, como les comentaba, cerca de 15 años, decidí venirme a Holanda a reflexionar un poco de las implicaciones de aquella iniciativa y me interesaba muchísimo saber qué había pasado con estas mujeres, con estas colegas con las que había compartido momentos, espacios, reflexiones, que había yo conocido procesos de postulación, de estudios, al término de sus posgrados, ¿no? Entonces, contacté a varias de ellas y conversamos de manera personal, fui con ellas en algunas a sus pueblos, con otras en las ciudades o donde nos pudiéramos haber encontrado. Y después de algún tiempo pegó la pandemia y fue motivo, digamos, gracias a esto, los encuentros en línea fueron posibles. Y entonces nos juntamos en línea para conversar un poquito de los hallazgos que yo había tenido de estas conversaciones, ¿no? Obviamente habían habido muchos temas transversales, algunos que se cruzaban, otros no tanto, pero me atrevería a decir que hubieron dos que de alguna manera en estos encuentros en línea nos resultaron un poquito más, de alguna manera nos atraparon o desarrollamos, ¿no? Uno tenía que ver obviamente con las barreras, con las exclusiones, con los racismos que se habían vivido, como decías ahorita, Xochitl, en términos estructurales, pero también esos microrracismos del día a día, ¿no? Algunas los teníamos identificados y los nombrábamos como tales, como prácticas racistas, y otras de las compañeras no tanto, ¿no? En esos conversatorios, por ejemplo, una compañera, Judith Bautista, que ha estado estudiando el racismo y muy involucrada en estos temas, nos hizo ver muchas de las prácticas racistas que se estaban experimentando, ¿no? Y el segundo punto era la necesidad, la importancia de revertir estos discursos de victimización en acciones políticas, ¿no? Y en ver el actuar, las resiliencias, las resistencias, las estrategias que como mujeres estaban armando y generando, ¿no? Y en esas discusiones, otra compañera nos compartió una convocatoria para participar en una campaña que organiza la UNESCO sobre acciones en Internet para erradicar el racismo en la educación superior. Entonces, del grupo que estábamos ahí, éramos 17, 10 decidimos escribir una propuesta, entregarla al proyecto de la cátedra de la UNESCO, quedamos seleccionadas y lo que hicimos fue organizar 3 conversatorios privados, íntimos, entre nosotras, para reflexionar sobre estos 3 temas que también mencionaste, Xochitl, ¿no? Por un lado, nuestras historias y reflexiones del racismo, ¿no? De qué manera lo habíamos pensado, experimentado, vivido, sobre todo en la educación superior, particularmente en la de posgrado.
En un segundo conversatorio compartimos y discutimos estrategias, las cuales se habían experimentado, desarrollado para enfrentar, para cuestionar, para mirar ese racismo. Y el tercero era hacer propuestas concretas, ¿no? Entonces hicimos una serie de propuestas que nos parecen que son implementables en las universidades y están en el blog, ¿no? Están en el blog y están en el libro. Terminó este proyecto que fue en el 2020, a finales de 2020, y nos quedamos con ganas de seguir, ¿no? Habíamos reflexionado bonito, habíamos tejido palabra de una manera muy íntima, pero a la vez nos sentíamos acompañadas para enfrentar pues un mundo que no sabíamos cómo nos iba a recibir, pues, ¿no? Hablar abiertamente de cosas personales, íntimas, profundas, de una manera más abierta, ¿no? Entonces decidimos hacer un blog. Para esto, perdón, me brinqué que en parte del Instituto Internacional de Estudios Sociales, que es donde yo hice el doctorado, nos apoyaron, mi supervisora en ese momento, Rosalba Icaza, que también es parte de este grupo y también escribió en el libro, nos ayudó a meter un proyecto en el instituto con el cual nos dieron fondos para desarrollar el libro y luego, el blog y luego el libro, ¿no? Entonces, en el blog lo que hicimos fue sistematizar de alguna manera aquellas reflexiones de los conversatorios. Cada una escribió una o dos entradas con estas mismas temáticas. El blog mismo fue un proyecto muy bonito porque entre nosotras mismas lo desarrollamos, tomamos incluso un taller para poder armar blogs, escribimos nuestros textos, nos los revisamos, generamos la imagen, armábamos los flyers, la difusión, entonces fue un proceso también muy bonito en el cual nos seguimos reflexionando mientras íbamos actuando, ¿no? Y al terminar el blog, que tuvo también su buen impacto, siguió el libro. Fue más o menos con la misma idea, nada más profundizar y darle un poco más de sustancia analítica, teórica a esos textos que habíamos publicado en el blog. No todas tuvimos el tiempo de escribir un texto personal, como muchas sabrán, toma tiempo, toma energía, ¿no? Estar escribiendo textos con estas características un poquito más académicas. Entonces, quienes tuvimos el tiempo, lo hicimos, pero lo que sí hicimos, también como comentaba Xóchitl, fue entre todas escribir la introducción, ¿no? Fue una introducción derivada de todos estos encuentros, de todas estas reflexiones, a las manos de todas, entre todas aportamos, todas corregimos, todas editamos, y lo mismo pasó con el libro ya al final, ¿no? O sea, ya cuando teníamos nuestros textos, las revisiones, las ediciones, las propuestas gráficas, fue todo un proceso colaborativo que resultó en lo que, bueno, ahora es el libro, ¿no? Cierro nada más diciendo que creo que el libro es justamente es un producto muy concreto de estos dos puntos que comentamos desde el principio en el primer momento en el que compartimos los hallazgos algunos de los hallazgos de mi doctorado, ¿no? Es cómo exponer, cómo hablar de las prácticas racistas, excluyentes de mujeres indígenas, vistas también desde las mujeres diversas, pues, ¿no? Cómo nos incluimos todas, incluso las mestizas, pero dándole fuerza a la presencia indígena, que es de las que más se han estado afectadas en las estructuras académicas de nuestro país, igual que las afrodescendientes, pero a la vez actuar, ¿no? A la vez tener un libro, a la vez hacer propuestas y tener ese material para que la gente nos acompañe en estas reflexiones. Muchas gracias. No, al contrario a ti, gracias por contar todo pues no estamos ante un libro o ante un blog, sino realmente por lo que nos estás contando y se puede leer en la introducción del libro, estamos ante productos, procesos. Y este producto, proceso de esta colectividad
tú has hecho mucho énfasis en que también le da un peso muy grande a las estrategias personales y colectivas de resistencia y resiliencia frente al racismo. Y ahí destaca el arranque que hace del libro, Yami. Yami, te queremos pedir si puedes compartir con la audiencia, hablarnos sobre cómo y por qué asumir tu identidad maya peninsular ha sido para ti un proceso emancipatorio y de sanación frente al racismo. Así de hecho titulas tu capítulo. Entonces, ¿podrías compartirnos un poco más como invitación a la audiencia para leerte a ti y a todas? Adelante, Yami. Nib Olaltesh, gracias a ustedes. Sí, ha sido un proceso emancipatorio y ahora les iré comentando algunos conceptos que me fueron resonando, pero también quiero empezar a compartirles que el proceso de escribir para mí fue un proceso emancipatorio. Es el primer artículo, el primer encuentro, además en la manera en cómo surge este texto que ya Marina ha comentado, porque durante la universidad aprendí que no soy digna de escribir una tesis, que escribo al revés, que escribo de manera tarzanesca, como decía un profesor. Son ideas que surgen y que una va encarnando en el cuerpo, en el pensamiento y en el corazón. Entonces, por eso es que este texto fue para defender un derecho a mi identidad que vaya más allá de tener un nombre y una nacionalidad. Por ejemplo, porque hasta allí es donde se aborda la identidad, por ejemplo, en las escuelas, tener un nombre, pero no es cualquier nombre. En muchos de los pueblos originarios tenemos los nombres en maya. Habemos pueblos que hemos perdido pero, los apellidos, pero no la historia. Entonces, por eso es que empecé a abordar como una manera de rebelión para mí el poder y saber que podemos escribir colectivamente y personalmente nuestros propios textos. Y esa ha sido una de mi pregunta. Les quiero compartir que en la presentación no les compartí que yo estudié antropología social, luego estudié una maestría en el extranjero y ahí vienen ideas, bombardeo de ideas o lanzamiento de ideas hacia lo que era yo, pero no solamente yo, sino lo que es un pueblo minorizado. Entonces, como les decía, yo estudié antropología social y me parece que el atravesar la academia no fue para aprender todo esto, toda esta lucha hacia la reivindicación de mi identidad como parte de un pueblo maya, no fue para aprenderlo, porque ahí no lo aprendí. Fueron pretextos o incluso para espejearme y decir, esto es lo que no quiero ser, hay algo más. Y esas preguntas me abordaban, por eso es que yo estudié antropología social, porque escuché por ahí que las personas antropólogas trabajan con pueblos indígenas. Entonces mi pregunta era, soy india, mexicana, yucateca. Hasta aquí, en este momento de la vida, no había yo empezado a reivindicar la palabra maya o mayero. Y bueno, también en este momento, alrededor de los 20 años, fue cuando yo supe que sabía la lengua maya. Y eso me parece un arrebato de esta identidad. Lo que tiene que ver, estos aspectos que tienen que ver con la revitalización lingüística y con reapropiarnos nuevamente del pensamiento y de la palabra en nuestras propias lenguas. No es exclusiva de la identidad, pero es un elemento que a mí me abrazó y me está sosteniendo para identificarme como lo que soy. Les comparto que fue en ese momento donde pareciera que yo di esta vuelta y pude mirar con otros ojos a mi madre, a mi padre, a hermanas, a la gente de mi pueblo, a mis abuelos, a mis abuelas. Porque la lengua se convierte en parte importante de nuestra identidad. Como les comento, no es indispensable o no es precisamente lo único por todo este despojo histórico de lo que somos y de lo que hemos sido, pero para mí se fue convirtiendo en esta parte importante de la identidad. Entonces, a la par que yo estudiaba, a la par de por qué yo estudié,
más allá de este título. Por dicha, no se sembró en mi corazón el decir, quiero salir de la pobreza y por eso voy a estudiar, sino porque había muchas preguntas que yo ya no podía con ellas como quién soy, la identidad. Y hasta ahora que escribo este artículo es que les puedo nombrar que el ejercicio de esta identidad ha sido una forma de agrietar la violencia racista. Y en lo personal me ha permitido aproximarme a respuestas sobre aquella pregunta de quién soy, o más bien quiénes somos, porque algo importante y que tenemos que nombrar es que cuando hablamos de este tema, y no solamente de este tema, sino de este sistema estructural, violento y racista, no solamente habla Yamile, aquí están las ancestras que ni siquiera lo pudieron nombrar y que ahora estamos haciendo justicia a esa memoria. Y bueno, continuando con esta compartición del pretexto de por qué estudié, cuando yo voy a los estudios de posgrado en Costa Rica a través de una beca que le llaman Programa de Becas de Posgrado para Indígenas, el PROBEPI. También me siguen abordando estas preguntas, sobre todo porque si bien yo llego con esta beca a este espacio y es una institución importante, es una institución que aborda temas, pero vemos que hablar del racismo o hablar de cómo llegamos las personas indígenas a estos espacios no es importante. Y ahí empiezan a aparecer estas palabras que me ha acompañado desde la niñez. Entonces, ahí viene la India. Entonces, cuando yo usaba o continúo con esta reivindicación de usar la ropa que usaban mis madres y mi madre y mis abuelas, siempre la pregunta, ¿y ahora dónde es el festival o qué se celebra o por qué usamos esta ropa? Y estas preguntas parecieran fáciles, pero son difíciles de abordar o de confrontar o de responder. Y otra de las experiencias que siempre yo les compartía a las compañeras era cuando surgió la fotografía grupal y de la generación, alguien me dijo que yo no podía usar el hipil, que es la ropa de nuestro pueblo, de las mujeres de nuestro pueblo maya, que yo no podía usar esta ropa porque no era elegante. Y aún así, es muy interesante cómo yo pedí permiso y esperaba una aprobación, porque esa es la idea. Pareciera que siempre para ocupar estos espacios tenemos que pedir permiso. Y otro comentario que yo les puedo compartir es esta constante pregunta en este posgrado de parte de compañeras y compañeros, si en verdad yo era una persona de origen indígena, de origen maya, porque pareciera que yo estaba haciendo cosas extraordinarias, porque además, siendo un espacio intercultural, en toda la historia de Latinoamérica éramos nahuas, éramos mayas quienes llegábamos a esos espacios. Indígenas de otros lugares, de Colombia, de Perú, no tenían presencia y eso no es casualidad. Otra vez me reencuentro una y otra vez con esta exclusión estructural que hemos tenido las personas indígenas en estos sistemas de educación superior. Y no se acostumbran a vernos en espacios académicos cada vez más, ¿sí? Porque nos estamos atreviendo a romper, a hacer estas grietas a este sistema. Y pareciera que también hay una mirada de congelamiento hacia los pueblos indígenas en un espacio y en un tiempo. Somos de ese pasado que forjó esta cultura mexicana, pero que supuestamente desapareció con el mestizaje, entonces no tenemos presencia ni nos podemos nombrar, desde luego ni nos nombran las otras personas con las que nos vamos encontrando. No solamente es una situación en el extranjero, sino también en este contexto del territorio mexicano. Y bueno, para ir finalizando y cerrando, también compartirles que estos momentos de resistencia y estas ideas o esta fuerza de resiliencia ante el racismo ha sido
un largo camino porque una aprende a mirarse con los ojos de quienes nos desprecian. Entonces, yo he aprendido a dignificar mis apellidos, he aprendido a mirar de manera diferente la historia de mis abuelos, de mis abuelas. Y sobre todo es importante sentirme y sentirnos nombradas como mujeres mayas, porque es un derecho que abre el camino para la exigencia de otros derechos. Y esta fuerza resiliente también ha sido por los procesos en los que me he encontrado. Como les decía, yo esperaba encontrar respuestas casi inmediatas en el trayecto académico, pero no fue así. La academia fue un pretexto para encontrar los procesos organizacionales a través de crear redes, a través de ir ahondando en mi identidad con otras mujeres. Y bueno, aquí quiero terminar con esta frase de Lorena Cabnal, porque también en un proceso en donde coincidimos precisamente la compañera Xochitl, otras compañeras soques, otras compañeras mayas, tuvimos un encuentro de sanación con Lorena Cabnal, mujer de Guatemala, que me abrió el corazón. Y ella dice, es sobre estos cuerpos donde habitan todos los efectos de esos sistemas de opresión, pero también es en estos cuerpos donde radica la energía vital para emanciparnos. Nib Olaltesh. Muchas gracias. Ocolawal, Ans, y muchas gracias por las palabras. Creo que ese encuentro en Vallecito, Colón, Honduras, nos dejó a todas cimbradas, y la fortaleza de Lorena y el proceso de sanación en el que íbamos caminando cada una, como tú dices, Yami, pero también encontrándonos ahí y tomando nueva fuerza. Muy importante estos caminares. Angélica, colega, en el libro tú planteas cómo llegas a la universidad, haces tu licenciatura, y quisiéramos que nos platicaras aquí de qué manera los racismos que cada una de las autoras de este libro experimentaron a lo largo de ser parte de instituciones de educación superior resuenan con prácticas racistas más generalizadas en nuestra sociedad. Por favor, Angélica, adelante, colega. Sí, bueno, gracias por el espacio. Estoy contenta de escucharlas y de poder dar unas palabras. Y bueno, desde que nos encontramos, nuestras historias empezaron a tejerse porque cada una, desde los conversatorios y los escritos, fue abriendo su corazón y reconociendo cómo el racismo nos ha atravesado y cómo nos ha dolido. Entonces, esto nos permitió encontrar y reconocer las situaciones de racismo que han marcado nuestra historia, nuestra vida y nuestros haceres actualmente. Y en la historia de todas las compañeras, pues inician esas historias de racismo desde la infancia, desde los contextos en donde cada una vivió en sus familias, que son contextos pues con necesidades de educación, necesidades de salud, con necesidades básicas para poder querer estudiar. No fue un privilegio, fue una lucha, porque en las propias familias fue romper con este patrón de que las mujeres pues queríamos estudiar igual que nuestros hermanos o nuestros vecinos. Entonces eso también pues fue parte de lo que, digamos, nos unió a todas, el reconocerlo, el nombrarlo. Y bueno, también ya una vez que todas contamos estas historias de cómo llegamos, cómo salimos primero de nuestras comunidades, las decisiones que tomamos, estos retos que fuimos enfrentando, pues también cada una en su comunidad empezó a verse de una manera distinta. No cumplía con el rol tradicional de la mujer indígena. Entonces también algunas pues fueron más señaladas,
o más reconocidas, tuvo estas reacciones que fuimos enfrentando cada una, pues también nos fue dando algunas herramientas y otros retos, porque también se empezó a cuestionar cómo es la mujer indígena. Entonces, si eres académica, si vistes de algún modo, ya no eres indígena, o si no hablas la lengua, no eres indígena. Todas estas historias que nos fuimos enlazando y nos fuimos preguntando, pues cómo íbamos a empezar a reaccionar, a actuar. Era una gran responsabilidad también para nosotras, para las comunidades, para nuestras familias, el cómo nos empezaban a mirar y también cómo nosotras nos quitábamos estas culpas o íbamos transformando todas estas situaciones, que no fue nada fácil. De repente recae mucha responsabilidad en esto que queremos hacer de mujeres distintas en una comunidad o de los sueños que queremos cumplir. Incluso, pues para llegar a la educación superior, sí yo contaba que, por ejemplo, en mi familia fue algo normalizado, pues que la educación para mis hermanos era algo prioritario y algo que la familia debía de esforzarse para que ellos llegaran a la educación superior y en mis hermanas no. Entonces ellas tenían que trabajar y que convencer, y que les dieran permiso de que pudieran estudiar. Entonces esto en mi historia y por la resistencia de ellas, a mí me permite ya estudiar sin tanta condición. Entonces estudio en una universidad intercultural, en la Universidad Veracruzana Intercultural. Soy de la primera generación de la universidad en la sede de Grandes Montañas, pero esta universidad a mí me da las herramientas para empezarme a cuestionar por qué, siendo habitante de un pueblo originario, donde se hablaba náhuatl, nunca se me habló en náhuatl. O sea, el náhuatl no tuvo un lugar en la primaria, ni en la secundaria, ni en la preparatoria. Y entonces yo ya estaba inscrita en una universidad convencional cuando vi la oferta académica de la Universidad Veracruzana Intercultural e investigué y decidí dejar la universidad convencional para entrar en la intercultural. Y entonces también ahí fue un cuestionamiento muy fuerte por parte de mi familia porque eh, se piensa en los pueblos que la educación está en las ciudades, la mejor educación, y la universidad intercultural estaba en una comunidad. Entonces esa fue mi primera lucha, porque tuve que convencer y que aferrarme a este sueño de querer estar en la intercultural. Y también el sistema de empezar a cuestionar por qué no se hablaba la lengua. A mí me habían enseñado que la lengua no tenía un lugar en espacios académicos. O sea, eso institucionalmente lo viví desde la primaria hasta la preparatoria. Llego a una universidad donde sí se puede hablar náhuatl, donde nos empezamos a interesar por la escritura, por participar en espacios públicos, por hacer radio, por hacer video, también expresándonos en nuestras propias lenguas. Y eso también genera ruido en la comunidad y en la familia, porque fueron muchos cuestionamientos de ¿para qué vas a estudiar? ¿Vas a aprender náhuatl? ¿Eso de qué te va a servir? ¿En dónde vas a trabajar? Entonces, estos cuestionamientos son muy fuertes y pues desafortunadamente dolorosos también y que siguen presentes. Toda estos cuestionamientos y estos haceres y de lograr convencer a mi familia, yo estaba convencida, o sea, yo sí estuve convencida, me gustó el lugar, me gustó aprender, me gustó encontrar las herramientas para empezar a cuestionar también en mi familia por qué mis hermanos sí, por qué yo no. Entonces, todo este proceso de transformación pues empezó a generar distintas luchas en mí, en mi comunidad, en la familia, en lo académico. Y pues eso también me dio las herramientas para poder
estudiar la maestría. Yo fui de la última generación de la beca de la Fundación Ford y estudié en Santiago de Chile, en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y bueno, también allá mi sorpresa era que llegué a una universidad donde jamás se abordó el tema indígena. Entonces, sin embargo, pues no estaban cerrados a abordarlo y siempre que tuve la oportunidad de elegir un tema, elegí algo relacionado pues al pueblo mapuche. Entonces, eso también generó mi posicionamiento, mi interés, mi aprendizaje en este lugar en donde pues sí también invisibilizaban, o sea, no despreciaban la universidad invisibilizó totalmente el tema indígena y recuerdo que cuando presenté mi proyecto de tema de investigación, tardé muchísimo o sea, mi profesor me cuestionaba y me cuestionaba y me cuestionaba y mis compañeros empezaron ya a decirme, Angélica, tranquila, ánimo, porque no me aceptaban mi tema. Uno, porque mi profesor no conocía México, ni conocía mi pueblo, ni conocía la problemática y entonces no me aceptaba esta propuesta que yo tenía. Y entonces, pues vamos a contracorriente. Todas estas historias y la lucha fue lo que en este libro, en este blog, en estos trabajos nos unieron como mujeres que han atravesado estas historias de racismo y que ahora en el ámbito académico tenemos la oportunidad de dignificarnos, de mostrar nuestras historias, nuestras experiencias. Y pues también contamos que el estar en espacios académicos es todo un reto, porque el escribir también implica, pues justo lo que mencionaba Marina, el tiempo, el compromiso y, bueno, quienes estamos en instituciones de educación superior, pues hay una sobrecarga laboral que escribir también implica todo un reto. Y entonces, desde el posicionamiento que tenemos, escribir ya nos dignifica, nos posiciona y también leernos, utilizar todos estos trabajos y recursos que tenemos, que es lo que también nos enfocamos y promovemos. Y pues hasta aquí mi participación. Muchas gracias. No, pues muchísimas gracias, querida maestra Angélica Hernández, por esta palabra. Yo creo que mucha gente de la audiencia que ahora está o que va a ver más tarde esto, se va a identificar y resonar muy claramente con lo que ustedes están poniendo aquí sobre la mesa. Doctora Georgina, Geo, ¿podrías profundizar en esta parte de los retos? Tanto los retos, tú te ubicaste dentro de una institución intercultural, ahí trabajas, ahí haces tu labor y también nos podrías hablar, aparte de estos retos, ¿qué implica que se puedan juntas ustedes manifestar al mundo y que el mundo las escuche escribiendo sobre este tema de racismo? ¿Qué implicaciones y qué importancia tiene? Pensándolo incluso en el marco de la bibliografía, que es esa bibliografía que prevalece y es tan importante en los centros de investigación y en las universidades, hay una, o sea, tener los libros, ser autora de ellos, que otros te lean, tiene una importancia y una implicancia. ¿Podrías hablarnos de todo eso, querida Geo? Bueno, pues muchas gracias, bueno, por la escucha y bueno, también agradecer aquí a las compañeras, compartir nuevamente justamente las reflexiones que tuvimos y que hemos tenido durante varios años, ¿no? Porque ese es un elemento fundamental que tenemos que resaltar. em, el tema de la escritura entre mujeres o el tema de publicar ha sido también un largo trabajo, no solo de el acompañamiento, sino todas las implicaciones que tiene el trabajo colectivo. Y creo que eso es justamente lo que hemos tenido en este grupo de trabajo de mujeres, ¿no? Que vivimos primero a la distancia, o sea, no crean que todas vivimos juntas, pues ya tenemos aquí justamente Yamile, que nos habla del otro lado, ¿no? De otros territorios, a Angélica y otras compañeras que que vamos a tener en el otro pluriversario que se va a realizar pronto.
Y esta red de alianzas que ya también las compañeras lo habían comentado, primero es tejer, ¿no? Un sentido y un trabajo en común. Creo que eso es algo importante que nos fortaleció y que nos ha fortalecido durante todo este tiempo, tener como temas en común, ¿no? El tema en común, colocar incluso las maneras en qué es lo que queremos, cómo lo queremos escribir y qué es lo que queremos escribir, ¿no? Y confluimos justamente en el tema del racismo y en el tema de la educación superior, porque tal como ellas lo manifestaron y como también lo mencioné, varias de nosotras pues hemos sido formadas en la educación superior, formamos incluso parte de una estructura universitaria, por lo menos en mi caso y en otras compañeras, pero hay quienes efectivamente no lo están, como el caso de Yamil. Sin embargo, nos hemos formado en estas instituciones que han terminado despojando a los pueblos de los conocimientos. Por eso yo decía hace rato que el tema de escribir entre mujeres y sobre todo dar a conocer la bibliografía y los escritos que estas mujeres y que nosotros como mujeres realizamos y como pueblos también es un acto de resistencia y de fractura de esos conocimientos, en esas mallas curriculares y en esas estructuras institucionales. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, generalmente, y lo menciono porque, bueno, está Angélica aquí en el caso de las instituciones de las universidades interculturales, ¿no? Las universidades interculturales parece ser que han sido los únicos espacios, por lo menos de manera generalizada, aunque habría que hacer un análisis mucho más profundo, en el que hemos tenido como un espacio académicas indígenas, de colocarnos en estos espacios y colocar dentro de las mallas curriculares o de los programas de estudio, pues esta bibliografía referida a los pueblos, ¿no? Por eso a veces pienso, ¿no? Que podríamos decir que es parte como de las grietas que estamos generando en estas estructuras. Sin embargo, algo que a mí me parece muy importante, que incluso lo comentábamos, tenía que ver con este tema, ¿no? De dar a conocer dentro de nosotras mismas como académicas, ¿no? ¿Qué es lo que estamos escribiendo y cómo lo compartimos con otras compañeras, ¿no? Es muy difícil escribir y yo creo que eso, si bien es cierto, se ha reflexionado en la academia también tiene sus propias reglas en el que la producción, hay una producción casi de express, ¿no? Es una producción express porque vivimos justamente en el tema de los puntitis, ¿no? Entonces, generalmente todas las producciones son express, ¿no? Y las producciones como estas que nos han llevado años, ¿no? Que, o sea, que además no solamente es el año, en los años que implican, ¿no? El tema de que salgan publicados, sino la reflexión colectiva de que sea un trabajo pensado, reflexionado, trabajado en colectivo. Ya reflexionamos en otro espacio de lo que significaba justamente intercambiar los textos, volverlos a regresar y volverle a decir a la compañera, ya lo revisó, no, lo voy a revisar en 15 días. O sea, los tiempos de escritura es un tiempo largo y sobre todo si ese tiempo se hace en colectivo, ¿no? No es lo mismo una producción, individual, ¿no? A hacerlo, esta producción colectiva. Entonces, y por eso también agradezco el espacio, porque sé, Xochitl, ¿no? Desde hace muchos años, que, bueno, cuando iniciábamos las conversaciones aquí en Chiapas, todo lo que ha significado el tema de la escritura y que creo yo que todavía no hemos llegado a esa reflexión profunda de lo que significa la escritura para los pueblos, ¿no? Se nos ha acusado muchas veces a nosotros, y lo digo porque como estoy en estos espacios donde dice, bueno, sí, están peleando porque se les visibilice, pero ¿dónde está su producción intelectual, no? ¿Dónde está la producción de las mujeres? ¿Dónde está la producción de las mujeres indígenas y que sea parte de estas currículas, ¿no? Y yo creo que es parte justamente de este despojo, de esta exclusión, de que ciertos conocimientos, que eso ha sido también ya discutido, ciertos conocimientos son los privilegiados, pero además, si nosotras que estamos justamente ubicadas en estos espacios no damos la lucha en relación a cómo visibilizar estos conocimientos y de verdad hacer casi no
un compendio, ¿no? De dónde están las mujeres indígenas escribiendo. Creo yo que este es como parte de la labor y a eso queremos contribuir, ¿no? Y ahorita las compañeras en el otro tiempo que tengamos para charlar, que lo debatamos, ¿no? Que debatamos justamente dónde está toda esta bibliografía, dónde estamos nosotros, qué tan difícil justamente es ubicarnos nosotros en el espacio nacional, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante porque digo, sí, a mí siempre me preguntan, pero ¿dónde están las mujeres indígenas escribiendo? No las ubicamos, no las vemos, ¿no? Pero también hay que reconocer la necesidad de estas alianzas nacionales, alianzas locales, alianzas regionales, alianzas incluso de verdad casi de ciudad, de ubicarnos entre nosotras y establecer estos trabajos. Y también algo que quiero mencionar, porque eso siempre también está a debate, las alianzas entre las instituciones y las academias, como por ejemplo el caso de Marina, que está ubicada en otros espacios, en otras academias, el tuyo mismo, Xochitl, ¿no? Que cómo establecemos estas alianzas y trabajamos sobre un proyecto común que nos atañe y que yo creo que es un proyecto colectivo, político, en el que la academia tiene que seguirse pensando, repensándose y no dar por hecho de que seguimos, ¿no? De que ya han cambiado las cosas y no es cierto, no. O sea, las cosas en las instituciones y cuando tengan oportunidad, y por eso las invito a las compañeras y los compañeros que están acompañándonos, que se den la oportunidad de leer el libro y se van a dar cuenta que todavía, o sea, todavía y sigue latente la historia de discriminación, de racismo, de exclusión y de invisibilización de los saberes y conocimientos de los pueblos, pero específicamente de las mujeres indígenas, ¿no? Ya eso es a lo que nosotras queremos contribuir con este libro. Muchas gracias, querida colega, compañera, amiga Geo, porque no solamente es el libro y la palabra, retomo lo que dijo Marina al principio cuando decía, bueno, este libro empezó hace muchos años, 15, 20. Es ese caminar largo del que Marina nos hace cómplices, porque así es para todas ustedes, para todas nosotras. En el grupo de trabajo hay también este tipo de reflexiones y este tipo de angustias. No es un privilegio, dijeron, es un derecho. Yami decía, escribo de manera tarzanesca, según decía un profesor. ¿Cuántas veces no hemos oído eso en las aulas? Pero esto es lo que quiero ser, decía Yami. Soy. ¿Cómo de alguna manera estos racismos, decía Angélica, nos han atravesado y nos duelen? ¿A cuántas de las que estamos aquí, más allá, pero también tomando en cuenta nuestro fenotipo, nuestro color de piel, pero más allá del fenotipo y del color de piel, nos duele el racismo, decía Marina, nos duele y por eso hicimos esto. Tuve que aferrarme a un sueño, decía Angélica. ¿Cuántos sueños hemos tenido que poner ahí con otras cuerpas, mujeres y diversas mujeres que también en el ámbito de las mujeres diversas, como se suele decir ya en la literatura, nos tenemos que aglutinar y abrazar para dignificarnos. Y Geo, que nos decía, estas alianzas que también pasan por nuestras instituciones que tenemos, por supuesto, que ocuparlas con dignidad, pero tejerlas cada vez más fuertes. Y esta alianza que hoy está aquí, de ustedes, desde Sanacat hasta Veracruz, hasta la Intercultural en San Cristóbal, pasando por los Países Bajos y atravesando diferentes regiones de Chiapas, ¿cómo podemos seguir floreciéndola? Por eso les decíamos cuando ustedes nos compartieron este libro, no queremos hacer una presentación del libro, porque ya en la academia está estructurada una presentación del libro. Dice,
hace esto, esto, esto y el público se aburre. Dicen esto y esto y esto y todos se duermen y asisten nada más por convicción. Claro, puede haber siempre heterodoxias en las presentaciones tradicionales de la academia. Por eso queríamos una conversa con ustedes y queríamos una conversa también con el público. Nuestra compañera, autora también de este libro, la maestra Miriam Witzmay, ha estado compilando cada una de las palabras que en las diferentes redes están puestas. Voy a proceder aquí a compartirlas. Por favor, tomen nota porque los minutos que nos quedan son para que ustedes hagan una intervención más. Este es un espacio de ustedes para ustedes. Y dice Susana Bautista Cruz, saludos con mucho cariño a cada una de las ponentes desde Ciudad Universitaria UNAM, México. Olga Zulca dice, buenas tardes, soy Olga, perteneciente al pueblo Coya de Argentina. Mi formación de grado es licenciada en Historia, máster en Antropología e Historia en los Andes, imparto clase en la UNT. Comparto mi mirada con la de Yami sobre la resistencia que aún existe en los espacios académicos sobre la presencia de las mujeres indígenas. Hay otra intervención, dice, primero que nada las felicito y les saludo a todos, a todas. Muy necesarias e interesantes investigaciones y estudios que realizan. Es Rosario Narezo. Ana Victoria, lo que plantea Yami en relación con el uso de la ropa y tener que pedir permiso para ocupar ciertos espacios me lleva a la reflexión sobre la inclusión de lo diferente, entre comillas, condicionada a perder esa diferencia y volverse normal. Gracias a todas, gracias a Yami por soportar el peso de lo que significa encarnar rupturas. Es necesario empezar a pensar profundamente esta idea de inclusión, desenmarcarnos y atrevernos a poner sistemas radicalmente diferentes y no inclusión a esos sistemas racistas, clasistas y patriarcales. Pacal Arcuz dice, una pregunta a las ponentes. ¿Qué opinan que los temas de racismo y clasismo los estén tomando como bandera política cuando en la práctica continúan y siguen personas en puestos directivos en instituciones relacionadas con los pueblos originarios? Voy a volver a repetir esta pregunta. Una pregunta, ¿qué opinan que los temas de racismo y clasismo lo estén tomando como bandera política cuando en la práctica siguen personas en puestos directivos en instituciones relacionadas con los pueblos originarios? Otra pregunta más. Ustedes en el libro plantean concretas acciones para poder, de hecho cierran el libro con concretas acciones para poder ir más allá de la victimización o de presentarse como personas, mujeres sin agencia. ¿Podrían profundizar un poco más en esas propuestas concretas a las que llegaron de manera colectiva? Otra pregunta más. Para el caso de Marina, que instiga, promueve, jala este trabajo, ¿cómo desde una cuerpa que no es indígena se puede realmente en la práctica llegar a comulgar siendo diferente, pero sintiendo objetivos similares? ¿Qué problemas, tensiones, propuestas tienes al respecto? Y a las todas, ¿qué le dirían a la gente que está hoy aquí o que viene más tarde a escucharlas sobre cómo hacer mejores alianzas entre todas para poder seguir ocupando dignamente los espacios institucionales de educación superior en donde todas ustedes se mueven? Vamos hasta aquí. Aquí déjenme ver. No, hasta aquí están. Estas son las preguntas, estos son los comentarios. Muchísimas gracias a la maestra Miriam, coautora de este libro, que ha estado articulando todo esto. Y vamos a pedirles a ustedes
que en un tiempo muy prudente, autorregulado, puedan, por favor, dar algunas respuestas, algunas pistas sobre esto que llamamos práctico político, epistémico, teórico. Es decir, que desplieguen más toda la potencia que hoy hemos visto. Y vamos a empezar de atrás para adelante con Georgina. Si por favor, Geo, pudieras darnos una palabra autorregulada sobre todo esto. Bueno, pues yo creo que hay un elemento fundamental justamente en esta confluencia de ideas y de construcción colectiva, ¿no? Yo creo que justamente el tema de la agencia tiene que ver con este reconocimiento del protagonismo de nuestras propias historias. Y a mí me parece eso fundamental, ¿no? Fundamental que tal como se ha manifestado aquí, lo han compartido las compañeras y lo hemos escrito también, tiene que ver uno con apropiarnos justamente de nuestras propias historias, ¿no? Un ejercicio que quizás hemos hecho todas porque lo hicimos, no solo en el caso del libro, ni solo en el caso del blog, sino también en el proyecto que antecedía a todos estos trabajos, tenía que ver con reconocernos nosotras en esta historia de violencia, de discriminación y de exclusión. Tan así era que efectivamente, tal como lo mencionaron también las compañeras, había momentos en el que decíamos, pero a ver, ¿en qué momento a nosotras nos han violentado? ¿En qué momento han ejercido racismo contra nosotras, ¿no? Y a veces era difícil identificarlo, ¿no? Porque decíamos, no, pues no, había momentos en el que, creo que en algún momento también yo lo dije, no, pues no, y ya haciendo este análisis de reflexión entre todas, veíamos, ¿no? Cómo todo este despojo histórico de nuestra lengua, del tema de que yo escribí en el blog algo sobre el cabello, de visibilizar nuestros cabellos lacios, en el caso de mujeres indígenas, por lo menos algunas, ¿no? Que lo tenemos más lacio que otras. También era un proceso de reflexión porque nos llevaba a reflexionar sobre el cuerpo, sobre la cuerpo de las mujeres. Y yo creo que esto, ¿no? Este es un hecho significativo, el tema de reconocernos en nuestras propias historias, aunque parece redundante, ¿no? Parece ya decir, bueno, no, van a reflexionar sobre sus historias, sí, es una historia que ha sido violentada y que es necesario reflexionarlo, escribirlo y darlo a conocer, y sobre todo entre nosotras, hacer una reflexión colectiva entre nosotras, ¿no? Metodológicamente, ¿qué fue lo que hicimos en el primer ejercicio que tuvimos en el proyecto, en un proyecto anterior al blog? Era de que nuestras reflexiones no fueron dadas a conocer al público, fueron reflexiones cerradas. Las reflexiones solamente fueron entre nosotras, ¿no? Porque decíamos, primero tenemos que trabajarlo entre nosotras y nosotros vamos a hacer esta reflexión colectiva, ¿no? Y nosotras no la dimos a conocer al público, ¿no? Sino ya como resultado propiamente de la investigación de manera escrita y algunos videos que circularon, ¿no? Porque era justamente un ejercicio nuestro primero, ¿no? Y yo creo que ese es un hecho fundamental, ¿no? Ese es uno. En relación a las preguntas, me llama la atención lo último que nos decía el compañero, creo que es sobre el tema de cómo se utiliza el tema del racismo y del clasismo y el tema de las instituciones. Yo justamente lo comento incluso hasta en mis clases con mis estudiantes, yo decía, ahora justamente en estas épocas que nos está tocando vivir, visibilizar el tema de las lenguas indígenas, de visibilizar la participación política de varios personajes indígenas en el medio político e incluso en la academia, creo que de alguna manera ha cambiado el escenario, ¿no? El escenario que tenemos actualmente es un escenario, pareciera, entre comillas, sí, de una mayor visibilidad de los liderazgos indígenas, de académicos indígenas, incluso en las instituciones políticas, ¿no? Pero lo que yo siempre les digo, ¿no? Es que coloquemos nosotros todo entre comillas ese proceso de visibilización, ¿no? Porque si bien es cierto que a nuestros abuelos, a nuestros padres, a nuestras madres les dijeron que no hablaran la lengua, ¿no? Que no la aprendieran, que no nos la transmitieran, vivieron justamente la violencia extrema de lo que significaba hablar la lengua, y ahora aquel estudiante que no sepa hablar su lengua es incluso hasta castigado, esto es mucho más
castigados simbólicamente e incluso en las mismas instituciones como las nuestras, ¿no? Culpamos ahora a los jóvenes de que no hayan hablado su lengua, de que no la aprendan, e incluso se utiliza diciendo, tienen tantas herramientas digitales ahora para poderlas aprender y no las aprenden, ¿no? Entonces, a mí me parece que, digo, llegamos justamente también a ese proceso de tendencia de culpabilizar ahora a los jóvenes por no hablar, porque nos encontramos en un escenario distinto donde supuestamente ahora es bien visto que se hablen las lenguas indígenas. Entonces hay un uso instrumental justamente de la diversidad, hay un uso instrumental a favor de distintos poderes que nuevamente los que salen violentados y violentadas seguimos siendo los pueblos indígenas, sean mujeres indígenas, jóvenes indígenas, ¿no? En el que seguimos siendo efectivamente los violentados. Y yo creo que hay necesidad de seguir reflexionando sobre estos temas en el sentido de ser visible, ¿no? Estas contradicciones del discurso de la diversidad y de la inclusión en instituciones que han sido, entre comillas, creadas para los pueblos y que han sido visibilizadas para los pueblos y que además también en instituciones de educación superior donde supuestamente están a favor de la diversidad y la inclusión, nada más con fijarnos en las estructuras, quiénes componen las estructuras de nuestras instituciones, quiénes son las autoridades de nuestras instituciones, y difícilmente estamos en estructuras de poder, ¿verdad? ¿No? Estamos nosotros en la parte que hace el trabajo, ¿no? Cotidiano, pero no en la estructura de toma de decisiones, ¿no? Entonces a mí me parece que hay que seguir reflexionando sobre lo que significa la diversidad en estos tiempos, entre comillas, de inclusión. Muchísimas gracias, querida colega Georgina Méndez. Siguen llegando las felicitaciones. Dice, mis respetos a todas las mujeres involucradas en esta sesión. Son un ejemplo a seguir. Y también saludos desde la Universidad Veracruzana Intercultural. Qué valientes y generosas al nombrar el racismo en la educación superior. Como escritoras, investigadoras y mujeres indígenas, ¿qué les ha funcionado para que sus estudios nutran y cuiden alianzas y procesos emancipatorios? Y con esta pregunta, pues paso a la maestra Angélica para pedir su intervención, no mayor de 5 minutos, abordando todo lo que ella considera importante en este segundo momento. Adelante, colega. Sí, bueno, primero, pues decir que el estar en la Universidad Veracruzana Intercultural en educación superior fue algo que a mí me permitió pues nombrar primero mi palabra como nahua, como mujer nahua, y también reconocerme como indígena, que que el sistema el sistema educativo no me había permitido reflexionar ni me había permitido cuestionarme y saber y generar mi sentido de pertenencia. Entonces, el llegar a la intercultural y tener todas estas herramientas, generar reconocimiento y también sentirme parte de mi comunidad, interesarme en las problemáticas, hablar con la gente, saber de la historia, pues me da todas las herramientas para que ahora como parte de la universidad, como académica, acompañar procesos con la comunidad estudiantil, pues de una manera más cercana, cuidar estos mismos procesos, porque como bien lo mencionaban, pues las relaciones en la universidad se tejen con la comunidad. Entonces, tratamos e intencionamos pues buscar esta vinculación con organizaciones, con las mujeres, con activistas, pero cuidar esta relación, o sea que hay relaciones, no vamos y aprovechamos. Entonces, esto nos ha permitido que en la región, cuando decimos que somos de la UBI, pues nos dan confianza o confían en nuestra palabra. Y eso también genera una responsabilidad muy grande para tanto como académicos, académicas y estudiantes, porque finalmente nos abren las puertas de las comunidades
y tenemos una gran responsabilidad cuando abordamos situaciones pues, de estos trabajos con mujeres, con infancias, con organizaciones, y también en las comunidades, pues tratamos de que siempre sepan cuál es su participación, qué es lo que se logra, que se haga una devolución, una retroalimentación en la comunidad, y esto también nos va generando el respeto y cuidado con quienes trabajamos, para no considerarnos como una comunidad extractivista. Y entonces también relacionado a las preguntas que nos hacían, cambios y que pretendemos generar en la región en relación a cómo se están generando estrategias para el fortalecimiento de la lengua, de participación de las mujeres, de las infancias, pues se tejen con todas estas personas u organizaciones que hacen trabajo todo el tiempo y que tienen la confianza y el respaldo comunitario, más allá de las temporadas políticas, que es cuando voltean a mirar a nuestros pueblos y a las necesidades y después las olvidan. Entonces, esto nos ha permitido tejer estas redes y organizaciones y cuidar, y también relacionado a lo que dice Geo, pues en la intercultural, en la Universidad Veracruzana Intercultural ha incorporado a egresados y egresadas de sus licenciaturas. Entonces, esto también le da otra mirada y otro sentir en los haceres, pero también en condiciones laborales, pues está en deuda, porque no tenemos las mejores condiciones laborales en la institución, o sea, no tenemos plazas, estamos como eventuales. Entonces, sí es cierto que estamos realizamos actividades igual que el personal que tiene plazas. Entonces, esto nos tiene en una desventaja laboral. O sea, para indicadores son los mismos, pero en cuestiones contractuales, pues las condiciones laborales no son las mejores para la mayor parte del personal de la Universidad Veracruzana Intercultural. Entonces, esa es una deuda pendiente que tienen también como institución. Y hasta aquí dejo mi participación. No, muchas gracias, muy amable colega, porque ahí tocas aspectos fundamentales sobre no solamente es un reconocimiento moral, sino también es una condición material, son relaciones de poder que ya mencionó la colega Georgina. Voy a leerles algo más antes de pasarle la palabra a la maestra Yamili. Dice, soy Mónica Chacoma, mujer indígena huarpe mapuche de San Juan, Argentina. Mis saludos y respetos a todas las mujeres indígenas que desde el llano y con fuerza luchamos en los territorios académicos, todavía agrestes para nosotras. También hay otro más que dice, felicidades a las ponentes, excelente tema. Ciertamente nosotras como mujeres indígenas pasamos ciertas barreras para lograr nuestra meta. Saludos desde el estado de Chiapas, hablante de la lengua maya celtal, y es una de las panelistas. Aquí entonces pasamos la palabra a la maestra Yamili, por favor, adelante. Gracias. Con esta pregunta que hace Amanda, como escritoras investigadoras, ¿qué nos ha funcionado para cuidar estas alianzas? Me parece que el acento está en escribir y en investigar. Me atrevería a hablar cada vez conociendo a Geo, Angélica, Marina y las otras compañeras que no son escritoras, y ahora me atrevo a decir, no somos escritoras que nos acomodamos. También me parece que los procesos de investigación, miren toda la trayectoria o todo este peso que tuvo que seguir Angélica para posicionar un tema, y la justificación de estas personas académicas es no conozco el tema, no conozco el contexto. Se habla de muchos contextos sin conocer, pero me parece que es más la resistencia a no hablar de estos procesos. Y cuidamos estas alianzas al cuidarnos nosotras.
me parece que es importante agarrar estos espacios académicos, agarrar y estar en estas instituciones, pero hacerlos nuestros para no acomodarnos. Y también compartirles cuando una compañera que está, actualmente una compañera está padeciendo acoso y violencia racial. Yo escribí a este grupo de quienes escribimos este libro y las compañeras respondieron, lamentablemente porque son historias que también nos han atravesado de no querer hablar de procesos, por ejemplo, decolonizantes. Y me parece que lo que dice Pacal Argus, de cómo se están tomando estos temas de racismo y clasismo como una bandera política sin que haya práctica de justicia de derechos. Y me parece aquí traigo a la memoria lo que está pasando con el pueblo otomí, que están tomando la sede del CDI en la Ciudad de México. Es un claro ejemplo de cómo hay estas instituciones donde cuidan esta llamada artesanía, pero que hay una violación de derechos tremendos. Entonces, sí, ciertamente seguimos en estos espacios tan violentos. Y bueno, también nos corresponde, Angélica hablaba hace rato de esta responsabilidad y es tremenda porque también no solamente estamos agarrando responsabilidades cuando vamos ocupando estos espacios académicos de instituciones y demás, y la academia. Y bueno, ya para finalizar, me rompió la mente lo que dice Ana Victoria. Pareciera que tenemos que hablar o que estas reflexiones irán a la inclusión, cómo pedimos que nos incluyan o nos retiramos, por ejemplo, de esos espacios académicos porque no nos incluyen. Y Ana Victoria lo dice claramente, pareciera que este pensamiento dicotómico, que yo lo aprendí de antropología, pareciera que es blanco o negro, o hablamos de lo incluyente o hablamos de excluirnos. Me parece que más allá de estos dos pensamientos o cualquier pensamiento dicotómico está toda la fuerza y está todos los procesos organizativos y está todas estas herramientas de resiliencia que hemos estado reinventando y construyendo. Y eso a mí me parece súper radical porque cuando Ana Victoria lanzaba esta pregunta de o nos acomodamos, por tanto hay inclusión, o nos excluimos, me parece que allá hay todas estas posibilidades y también las posibilidades de nombrar que sí hay propuestas radicales. Y me parece que dentro de todo esto, el ocupar espacios, el estar aquí, también son propuestas radicales en la manera en cómo escribimos e investigamos. Gracias. Muchas gracias, colega Yamili, porque fíjense que al tiempo que estamos aquí, en Valencia, otra compañera del grupo de trabajo está con Guadalupe Sayago, que tiene un programa de pedagogía alternativa dentro de la SEP. Dentro de la SEP, ella ha sentado en una comunidad que se llama Alpuyeca, en Morelos, para hacer todo un proceso pedagógico de reconocimiento del municipio indígena trabajando con los jóvenes. Entonces, esto lo traigo a colación porque es exactamente como en la dirección de lo que dice Yami. Esta dicotomía de adentro o afuera, pues es realmente muchas de nosotras estamos adentro y afuera y estamos dando la lucha en todos esos niveles. Entonces, creo que es muy importante replantearnos incluso estas categorías de lucha. Y hablando de categorías de lucha, acaba de llegar un comentario de Nancia Nagy que dice: magnífico, aleccionador todo. Felicidades a todas, felicitaciones totales a todas. Solo lamenté no haber escuchado el concepto patriarcado. Abrazo, Cristina Nangui de Argentina. Entonces creo que eso va a meritar una pequeña palabra de nuevo, porque yo que ya me chuté el libro, puedo decir varias cosas, pero aquí no se trata de lo que yo diga, sino de lo que ustedes digan. Entonces paso a Marina y prepárense para un pequeño cierre de unas cuantas palabras, pero que no dejemos a Cristina con el sabor de que no se trató de eso también. Adelante, por favor, querida Marina. Es que tantas cosas, muchísimo para reflexionar y compartir, ¿no? Del patriarcado, sí, parte de la estructura excluyente en términos no solamente raciales, obviamente, ¿no? Sino también como mujeres.
y ahí yo lo puedo ligar un poco a cómo entro también en estas discusiones y en estas dinámicas y en esta cuerpa como mestiza con mis compañeras, colegas y amigas indígenas, pues, ¿no? Somos mujeres que hemos estado excluidas como mujeres nos identificamos también, ¿no? En enfrentar, en luchar, en evidenciar las prácticas patriarcales que nos excluyen como mujeres, pero que también nos llevaron a aliarnos, por ejemplo, ¿no? A mí me gusta contar que y lo voy a hilar quizá un poco con esta pregunta también que hicieron de la parte académica, ¿no? De cómo nos aportan los estudios de posgrado, lo que sea. Fue que a mí, por ejemplo, no fue hasta que empecé a hacer la investigación, que empecé a mirar el privilegio de un cuerpo mestizo, pues, ¿no? Yo mientras trabajaba en estos proyectos que daban las becas a mujeres y hombres indígenas, para mí yo trabajaba para gente para la cual yo me sentía mucho menor, ¿no? O sea, las potencias de sus historias, las luchas que abanderaban, y yo trabajaba en una forma muy operativa un programa, pues, ¿no? Y entonces cuando llego a la academia y me dicen, oye, pues es que tú tienes un cuerpo privilegiado y tienes una mirada privilegiada, tienes una historia privilegiada, me hace a mí enfrentarme y mirar esa historia mía en relación con la de mis amigas y colegas y compartirla, pues, ¿no? En esas incomodidades nos cruzamos, yo les compartí esas reflexiones en estos conversatorios que decíamos íntimos y muy privados, porque es complejo, pues, ¿no? Es difícil y es doloroso hablar de lo que el cuerpo refleja, ¿no? Más allá de lo que uno quiere que refleje, ¿no? O de lo que uno es de una manera distinta. Y a mí me acobijaron con mis complejidades, pues, ¿no? Y nos miramos como mujeres más allá de ese cuerpo, ¿no? Sino como mujeres mirando nuestros feminismos, como mujeres mirando nuestras prácticas familiares, mujeres hermanas, mujeres amigas, mujeres enamoradas, etcétera, pues, ¿no? Entonces, creo que el aprender y el empezar a caminar como tal, a mí me parece muy valioso y muy necesario, pues, ¿no? Identificar las exclusiones, identificar los privilegios, identificar esas estructuras que nos han llevado a ciertos privilegios de una manera, a unas y a otras no. Pero trabajarlos, pues, ¿no? Que al final fue lo que a mí me permitió, por un lado, mi vínculo aquí están las autoras, las coautoras del libro, pero con otras cientos de mujeres que también conocí a lo largo de estos programas, y que luego, bueno, que luego nos hemos podido acompañar, pues, ¿no? Quería yo comentar también brevemente, yo creo que, y además invitarlos de una vez al siguiente pluriversario, porque probablemente ahí profundicemos un poco más en esto de lo que se llama el tokenismo, ¿no? O sea, de cómo se utilizan ciertos cuerpos, ciertas banderas para hablar de inclusión, de diversidad, de mujeres o de pueblos indígenas o afrodescendientes también, y que se quedan en la forma. A mí, por ejemplo, lo que compartió Angélica ahorita en términos de la UBI, que están ahí, que sí, por un lado, las universidades interculturales han generado ciertos espacios y ciertas presencias, pero que tampoco acaban de estar apoyada, o sea, las mismas estructuras, esas mismas instituciones siguen sin estar al nivel, digamos, de otras instituciones públicas, sin tener los fondos, sin tener los recursos. Y a las personas indígenas que trabajan en ellas son las menos, ¿no? Y mucho menos las mujeres, ¿no?
Entonces, ahí vamos viendo estas cuestiones en las que parece que incluyen o parece que se presentan como interculturales, como indígenas, o con presencia indígena o afro, pero se quedan cortas, ¿no? Y lo mismo, otras compañeras que van a presentar en el siguiente pluriversario van a poder compartir también sus experiencias en ese sentido. El camino es bien largo, o sea, a mí me queda claro que el camino es bien largo y que lo que tenemos que hacer es esto que estamos haciendo, ¿no? Visibilizarlo, reflexionarlo, compartirlo, y resistirlo. Por ahí me quedo. Muchas gracias. Una palabra, un par, una frase para cerrar, porque como ustedes bien dicen, el 25 de abril a las 13 horas volvemos a reunirnos, va a ser un grupo diferente de autoras, vamos a tener la posibilidad de seguir hablando de las cosas que se quedan en el tintero, porque por ejemplo aquí dice, me gustaría saber más, cómo generar alianzas de mujeres indígenas en la academia y en la investigación. Qué hermosa discusión, gracias por la generosidad en términos de tiempo y profundidad de pensamiento. Pero bueno, este público que hoy llegó o que va a llegar para verlo en diferido y no aquí en vivo, por favor vuélvanos a sintonizar. 25 de abril es la cita a las 13 horas México y sus respectivos y derivados. El libro se puede acceder de manera gratuita con un clic en la librería de Ciencias Sociales y Caribeñas de la Claxo. Entonces, pueden entrar al blog. ¿Podrías, por favor, mencionar, Marina? Adelante, adelante. ¿Dónde pueden Sí, acceder al blog? Híjole, ahorita lo escribimos. Es mujeres y resistencia, si no me equivoco, .com. Ahorita lo escribimos, ¿no? Nada más lo que quería responder rapidísimo a esta pregunta de las alianzas en la academia y que tiene que ver también con lo que comentaba Geo, Angélica, y lo hemos reflexionado por ahí, es conozcamos y usemos los materiales que se producen desde los pueblos. Y no nada más en términos académicos, no nada más lo escrito, pero también la literatura, también el cine, también los videos, también la fotografía. Hay un montón de cosas que están surgiendo, que están ahí y que lo escribimos Angélica y Georgina y yo en otro artículo que también luego les compartimos, justamente en el que reflexionábamos eso. Y que es bien importante que empecemos a conocer, pero también a usar esas fuentes, ¿no? Como formas de conocimiento en distintas áreas, en distintos ambientes. Sobre todo el racismo epistémico contra la producción de pueblos originarios es enorme y prevalece en nuestras currículas. Georgina decía, tenemos que posicionar en nuestra currícula, en la intercultural, nuestras propias obras, pero muchas veces las posicionamos y la gente no las lee. ¿Por qué? Porque es racista epistémico. No las lee, se va a las editoriales y a las personas no indígenas. Y esto practicado por indígenas y no indígenas, blancos, negros, morados, ¿me entienden? O sea, es algo que se vuelve casi como una cosa que está ahí naturalizada de una manera muy, muy triste, porque es la mejor manera de hacer epistemicidio. Y sobre eso también estamos, contra eso también estamos luchando. Palabras de cierre para las tres que nos faltaron. Por favor, una palabra, una frase. Ojalá podemos oír un poco más de maya, peninsular y de las lenguas preciosas, importantísimas y valiosísimas que tienen todas ustedes. Adelante, por favor. Podemos empezar, Yami. Maloftum, ya katsigbal, goraki timbicyclets o katsibkesh, tialin tuklik bashku bashtiustak mulmentik. Me llevo estas palabras, me llevo esto que ustedes escribieron y reflexionaron, además de vernos con las compañeras con quienes escribimos el libro y hemos vivido el proceso, también me llevo siempre nuevos pensamientos. Y me voy con esto de que si nosotras estamos en este sistema mundo opresivo, interconectado, somos creadoras de nuevas formas de vida,
que va más allá de una posible solución, sino que creamos miradas de diversos procesos de emancipación. Gracias. Ocolahual, querida Ans, por favor, Angélica, ¿con qué te despides? Niyolpaki, Asha Nikan, Osemolocho, Siwame, Tlenkipia, Miak, Ixtlamachilistli. Mi corazón está contento porque en esta tarde pudimos encontrarnos y compartir la palabra de mujeres con una gran sabiduría. Y bueno, para este conversatorio, la verdad es que no se terminan los espacios en donde podemos hablar y discutir estos temas que no se terminan, que se siguen presentando, que siguen doliendo. Y creo que eso también de alguna manera nos va sanando, el encontrarnos, el escucharnos, el saber lo que estamos haciendo y el acompañarnos. Entonces, ayer que estaba pensando en esta participación, me daba cuenta que en la mayor parte de mis trabajos son con mujeres en distintas áreas y pues son mis compañeras y hermanas las que me sostienen y les agradezco porque también pues ustedes son gran parte de esta historia y de estos aprendizajes. Adelante, muchísimas gracias, colega Angélica, y vamos con la colega Geo. Bueno, pues yo solamente es agradecerles aquí a las compañeras el diálogo, también a ti, Xochitl, por haber generado el espacio. Digo, justamente ese es el tema de las alianzas, ¿no? En generar trabajo colectivo, en el tejido de las redes, de establecer lo que no podamos hacer, consultamos con otras compañeras, con otras colegas, y el fruto de este libro y también del blog y de las reflexiones, justamente fue este trabajo establecido en alianzas, en conocer a otras compañeras, y pues sí, tal como lo dice Angélica, generalmente son mujeres, ¿no? Las que nos han acompañado durante todo este proceso, y yo creo que justamente es eso, ¿no? Es reivindicar la creación de las alianzas políticas a favor de los pueblos, a favor de las mujeres, y que yo creo que una muestra de todo esto es este trabajo y este diálogo que estamos apenas comenzando y que nos hace falta siempre tiempo para seguir profundizando. Y pues agradezco, ¿no? A las compañeras, y agradezco a Xochitl, Marina, Yamile, Angélica, y pues nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Una última palabra, Marina, para que cerremos. Estamos al tiempo. ¿Con qué cierras y te despides? Pues bueno, agradecer, Xochitl, el espacio, obviamente, a la Claxo y a las demás instituciones que nos han apoyado. Y sigo con este pensamiento de mis compañeras, que entre cómo la forma en la que las mujeres nos hemos ido acompañado y nos vamos mirando desde nuestro interior con nuestras luchas, y la importancia de las alianzas, de las redes, de mirarnos más allá de nuestros cuerpos y luchar juntas para conseguir espacios en los que podamos no nada más visibilizarnos y contribuir, sino también desmantelar prácticas patriarcales, exclusiones raciales, etcétera, ¿no? Me parece que desde ahí es desde donde todas tenemos que conectar nuestras manos, nuestros corazones, y saber que se puede, pues, ¿no? Que este es un granito de arena el que nosotros estamos poniendo acá, pero que ojalá sirva también de inspiración para atrevernos, para seguir adelante y para caminar de manera colectiva, pues, ¿no? Gracias. Gracias. Menciono que el 25 de abril vamos a tener a otras autoras de este libro, colegas también de pueblos originarios, Miriam Witt, Lucía Olivas, Carmen Osorio, María Patricia Pérez, Rosalba Icaza, que está también como miembro de este libro, y vamos a tener una colega del grupo de trabajo CUTER, Irene Domínguez, una compañera cuicateca que está también en un posgrado y que va a hacer también sus tejidos, va a tejerse con ustedes. Y
Hay en la sabiduría popular un dicho muy importante: somos lo que hacemos. Y en esta yosotridad que estamos con grandes dificultades, pero con mucho amor, ternura, cuidado, vamos construyendo estos espacios y, por supuesto, Claxo es cómplice de nosotras. Esta plataforma agradecemos que sea cómplice de nosotras y que siga permitiendo el tejido de esto que ustedes vienen caminando desde hace muchas, no solo décadas, decenios, milenios, más de 500 años. Agradecer al público, de verdad, el estar aquí. Nos despedimos fuertemente y agradeciendo, como dicen los y las zapatistas, agradezcámonos y felicitémonos. Gracias, compañeras. Hasta luego. Chao, chao. Vamos a tomar una foto, aunque sea aquí para el recuerdo. Gracias y nos vemos, público todo, en la próxima sesión. No falten, les esperamos porque no hemos terminado los debates. Gracias.